Llegar a los 70 años y más allá cambia muchas preguntas importantes de la vida. Ya no se trata solo de qué hacer, sino de cómo vivir. Y una de las preguntas que más inquietan, aunque a veces no se diga en voz alta, es esta: ¿con quién debo vivir ahora? No es una pregunta sencilla, ni tiene una única respuesta válida para todos. Por eso abordarla exige respeto, delicadeza y mucha verdad. Durante años, la vida estuvo organizada alrededor del trabajo, de la familia activa, de la autonomía. Pero con el paso del tiempo, las fuerzas disminuyen, las necesidades cambian y el entorno ya no responde igual. Entonces aparece el dilema: vivir solo, vivir con los hijos, vivir con la pareja, mudarse con otros familiares, buscar una comunidad o incluso una residencia. Cada opción despierta emociones distintas: miedo, culpa, gratitud, resistencia, alivio. Muchos adultos mayores cargan esta pregunta con un peso silencioso. Temen ser una carga, temen perder libertad, temen quedarse solos, temen tomar una decisión equivocada, y a veces, más que elegir libremente, terminan aceptando lo que otros deciden por ellos, aunque por dentro no estén en paz. Por eso es importante decirlo desde el inicio: la pregunta no es solo con quién deben vivir los ancianos, sino cómo quieren y cómo pueden vivir con dignidad, seguridad y paz. No se trata de cumplir una norma social ni de responder a expectativas externas, se trata de cuidar la vida concreta, la historia personal y el momento vital que se atraviesa. Desde la fe cristiana, la vejez no es un estorbo ni una etapa secundaria, es un tiempo valioso, lleno de significado que merece ser acompañado con respeto, pero ese acompañamiento no siempre se traduce en vivir bajo el mismo techo. A veces sí, a veces no. Lo importante no es el lugar, sino la calidad de vida, el respeto por la persona y la posibilidad de vivir con serenidad. Hay ancianos que viven solos y están en paz, y hay ancianos que viven acompañados y se sienten profundamente solos. También ocurre lo contrario. Por eso reducir esta decisión a una fórmula única sería injusto. Cada historia es distinta, cada salud es distinta, cada familia es distinta, y cada corazón también. Además, hay una tensión muy frecuente entre el deseo de independencia y la necesidad de cuidado. Muchos mayores quieren seguir viviendo solos porque eso les da sensación de control, de dignidad, de continuidad. Otros necesitan compañía más cercana, no solo por cuestiones físicas, sino emocionales. El problema aparece cuando la decisión se toma desde el miedo o desde la culpa, y no desde la verdad. Tampoco es justo pensar que vivir con los hijos es siempre la mejor opción, ni que vivir solo es siempre señal de abandono. Hay hijos que acompañan con amor y respeto, y otros que aun queriendo no pueden sostener ciertas necesidades. Hay adultos mayores que disfrutan profundamente su espacio y otros que se marchitan en la soledad. Por eso esta pregunta exige discernimiento, diálogo y mucha honestidad. Este mensaje quiere acompañar esa reflexión, no para imponer respuestas, sino para ordenar criterios, para ayudar a pensar esta decisión con calma, sin presiones, sin juicios y con una mirada que integre la fe, la realidad y el cuidado de la dignidad humana. A lo largo de este mensaje iremos reflexionando sobre qué cosas deberían tenerse en cuenta a partir de los 70 años, qué señales conviene escuchar, qué errores evitar y sobre todo cómo tomar una decisión que no quite paz, sino que la cuide. Porque en esta etapa de la vida más que nunca vivir bien importa más que vivir acompañado por obligación, y tomar esta decisión con sabiduría puede marcar profundamente la calidad de los años que vienen. Si queremos responder con honestidad a la pregunta sobre con quién deben vivir los ancianos, lo primero que debemos considerar no es la comodidad de los demás, sino la realidad integral de la persona mayor. No basta con decir que viva con los hijos o que viva solo mientras pueda. Cada situación exige una mirada completa que tenga en cuenta la salud física, el equilibrio emocional, la autonomía real y el entorno afectivo. El primer criterio que no puede ignorarse es la salud física y cognitiva. A partir de los 70 años las fuerzas pueden variar mucho de una persona a otra. Hay quienes conservan plena lucidez y movilidad y otros que comienzan a necesitar apoyo constante. Negar esa realidad por orgullo puede poner en riesgo la seguridad, pero exagerarla por miedo puede quitar una autonomía todavía posible. El discernimiento aquí requiere honestidad porque no se trata de minimizar las limitaciones ni dramatizarlas. El segundo criterio es la capacidad de autogestión cotidiana. ¿Puede la persona organizar sus medicamentos? ¿Puede cocinar con seguridad? ¿Puede resolver una emergencia básica? Estas preguntas no deben vivirse como juicio, sino como protección. A veces vivir solo es perfectamente viable, otras veces no, y reconocerlo a tiempo evita decisiones precipitadas más adelante. Pero hay un tercer criterio que suele ser más silencioso y sin embargo decisivo: la salud emocional. Una persona puede estar físicamente fuerte y sin embargo sentirse profundamente sola.
La soledad prolongada no siempre se ve pero desgasta. Si la tristeza se vuelve habitual, si el aislamiento crece, si el contacto social disminuye al punto de afectar el ánimo, eso también debe ser considerado. Vivir acompañado no siempre significa vivir bajo el mismo techo, puede significar tener una red cercana, vecinos atentos, familia que visita con frecuencia, una comunidad parroquial activa, amistades constantes. El verdadero problema no es vivir solo, es vivir sin vínculos reales, y eso puede ocurrir incluso dentro de una casa llena de personas. También debe considerarse la dinámica familiar. No todas las convivencias son saludables. Hay hijos que desean profundamente que sus padres vivan con ellos, pero no siempre el ambiente es el más adecuado. Diferencias generacionales, ritmos distintos, tensiones acumuladas pueden generar más estrés que paz. Vivir juntos no siempre significa vivir mejor. Por eso, esta decisión no debe tomarse solo desde el deber moral ni desde la presión cultural. Debe tomarse desde la pregunta más honesta: ¿dónde puedo vivir con mayor dignidad, seguridad y serenidad? Esa pregunta bien formulada cambia el enfoque. Ya no se trata de cumplir con lo que debería ser, sino de cuidar lo que realmente es mejor para la persona concreta. Otro aspecto importante es la voluntad del adulto mayor. A veces se toman decisiones sin escucharlo verdaderamente. Se decide por protección, por conveniencia o por miedo, pero no siempre se conversa con profundidad. Respetar la voz del anciano es fundamental. La vejez no anula la capacidad de decidir mientras exista lucidez. Quitar esa voz prematuramente puede generar resentimiento y pérdida de sentido. Finalmente hay que reconocer que esta decisión no es estática. Lo que hoy es adecuado puede no serlo dentro de 5 años. Por eso, más que buscar una solución definitiva, conviene adoptar una actitud flexible y abierta a ajustes. La vida cambia, y las decisiones también pueden cambiar sin que eso signifique fracaso. Después de considerar los criterios humanos, físicos y emocionales, es necesario mirar con serenidad las distintas opciones que suelen presentarse a partir de los 70 años. Cada una tiene ventajas y desafíos. Lo importante no es idealizar ninguna ni condenar otra, sino entender qué implica realmente cada camino. La primera opción es seguir viviendo solo. Para muchos adultos mayores, esta posibilidad representa libertad, continuidad y dignidad. La propia casa guarda historia, recuerdos, identidad. Permanecer en ese espacio puede dar estabilidad emocional y sensación de control. Cuando la salud lo permite y existe una red cercana de apoyo, vivir solo puede ser una decisión plenamente válida. Sin embargo, vivir solo exige honestidad. No basta con desear independencia, hay que evaluar si se puede sostener con seguridad. El riesgo no es la soledad elegida, sino la vulnerabilidad ignorada. Cuando comienzan caídas frecuentes, olvidos importantes o dificultades para resolver situaciones básicas, la independencia debe repensarse. A veces aceptar ayuda a tiempo es más sabio que resistirse hasta el límite. La segunda opción es vivir con los hijos u otros familiares. Culturalmente esta ha sido la respuesta más común, y puede ser una experiencia profundamente enriquecedora cuando se vive con respeto mutuo. Compartir el día a día, acompañarse en la rutina, participar en la vida de los nietos puede devolver alegría y sentido, pero también aquí conviene ser realistas. Convivir no es fácil en ninguna etapa de la vida, y menos cuando hay diferencias generacionales marcadas. Los ritmos, las costumbres, los horarios, la forma de entender la privacidad pueden generar tensiones. Si la convivencia se vive como obligación silenciosa o como sacrificio constante, el ambiente se vuelve pesado para todos. Vivir juntos requiere acuerdos claros, respeto por los espacios y diálogo sincero. Existe también la posibilidad de vivir en comunidad con otras personas mayores, ya sea en complejos residenciales independientes o en espacios diseñados para adultos mayores activos. Esta opción ofrece compañía sin invadir la autonomía. Muchas veces permite mantener independencia mientras se cuenta con servicios y apoyo cercano. Por otro lado, cuando la salud lo exige, aparecen las residencias o centros especializados. Esta alternativa suele despertar temores y prejuicios. Sin embargo, no siempre es abandono ni fracaso familiar. En muchos casos es una decisión responsable cuando el cuidado profesional es necesario. Lo que hace la diferencia no es el lugar en sí, sino la calidad humana del entorno, la frecuencia de las visitas y el respeto por la dignidad del residente. Es importante romper la idea de que existe una única opción moralmente superior. La verdadera pregunta no es dónde debería vivir un anciano según la opinión de otros, sino dónde puede vivir con mayor seguridad, respeto y paz. A veces la mejor decisión es la que menos se ajusta a las expectativas sociales, pero más responde a la realidad concreta. También debe considerarse el equilibrio entre autonomía y acompañamiento. No se trata de elegir entre independencia absoluta o dependencia total.
Muchas veces la solución está en términos intermedios: vivir cerca de los hijos pero no necesariamente con ellos, mantener el propio espacio pero con apoyo organizado, conservar la casa mientras se adapta a nuevas necesidades. Tomar esta decisión requiere madurez de ambas partes, de los hijos para no actuar solo por culpa o presión social, del adulto mayor para no aferrarse a una imagen de autosuficiencia que ya no corresponde a la realidad. Cuando ambas partes dialogan con honestidad, el discernimiento se vuelve más claro. Cuando se aborda la pregunta sobre con quién deben vivir los ancianos, no solo es importante mirar las opciones, sino también reconocer los errores que pueden desordenar la decisión. Porque muchas veces no es la elección en sí la que genera sufrimiento, sino la manera en que se toma. Uno de los errores más frecuentes es decidir desde el miedo. Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a qué dirán, miedo a parecer abandonado o egoísta. El miedo nubla el discernimiento. Puede llevar a un adulto mayor a mudarse apresuradamente sin estar preparado o a permanecer solo cuando ya no es prudente. También puede llevar a los hijos a tomar decisiones impulsivas creyendo que cualquier otra opción sería falta de amor. Otro error común es actuar desde la culpa. Hay hijos que sienten que están fallando si no reciben a sus padres en casa, aun cuando sus circunstancias laborales o familiares no lo permiten. Y hay padres que aceptan convivencias incómodas solo para no molestar o no parecer ingratos. Las decisiones tomadas desde la culpa rara vez traen paz. La convivencia forzada por obligación suele generar tensiones silenciosas que se acumulan con el tiempo. También existe el error del orgullo disfrazado de autonomía. Algunos adultos mayores se resisten a cualquier forma de ayuda, no porque no la necesiten, sino porque temen perder control o dignidad. Pero la verdadera dignidad no consiste en hacerlo todo solo, sino en reconocer con humildad cuando es momento de aceptar apoyo. Resistirse por orgullo puede terminar en situaciones más dolorosas que una transición hecha con calma. Otro error es no conversar con profundidad. Muchas familias evitan el tema hasta que ocurre una crisis, una caída, una hospitalización, un episodio que obliga a decidir de inmediato. Y cuando la decisión se toma bajo presión suele ser más difícil. Hablar antes con serenidad permite escuchar deseos, temores y límites. La conversación honesta es una forma de respeto. Hay también un error sutil pero importante: pensar que cambiar de modalidad de vida es un fracaso. Mudarse con los hijos, ir a una residencia, vender la casa, aceptar ayuda, nada de eso es derrota si se hace por el bien de la persona. La vida tiene etapas y cada etapa pide ajustes. Lo que sería fracaso es aferrarse a una situación que ya no protege la seguridad ni la paz. Finalmente, un error profundo es olvidar que la persona mayor no es solo un cuerpo que necesita cuidado, sino un corazón que necesita sentido. A veces se organiza la logística, quién paga, quién cuida, dónde se vive, pero se descuida la dimensión emocional y espiritual. Vivir con alguien no garantiza sentirse acompañado, y vivir solo no implica necesariamente estar abandonado. Por eso, al tomar esta decisión es fundamental preguntarse no solo qué es práctico, sino qué es verdaderamente humano. No solo qué es conveniente, sino qué protege la dignidad. No solo qué evita problemas, sino qué construye paz. Después de recorrer los criterios, las opciones y los errores más frecuentes, conviene elevar un poco la mirada. Porque en el fondo la pregunta ¿con quién deben vivir los ancianos? Esconde otra más profunda: ¿qué significa realmente vivir acompañado? Vivir acompañado no es simplemente compartir un techo. Hay personas que viven en la misma casa y sin embargo no se escuchan. Hay hogares donde el adulto mayor está físicamente presente, pero emocionalmente invisible. Y también hay ancianos que viven solos, pero cuentan con una red cercana, con visitas frecuentes, con conversaciones significativas, con una comunidad que los integra. La compañía verdadera no se mide solo en metros cuadrados compartidos, sino en vínculos vivos. Por eso, más que preguntar únicamente dónde vivir, conviene preguntarse cómo vivir. ¿Se vive con respeto? ¿Se vive con escucha? ¿Se vive con espacio propio? ¿Se vive con afecto sincero? La dignidad del adulto mayor no se protege solo con presencia física, sino con trato humano. A partir de los 70 años, muchas personas comienzan a experimentar una reducción natural de roles. Ya no se trabaja como antes, ya no se ocupa el mismo lugar en la familia, ya no se decide todo. Eso puede generar una sensación de pérdida de identidad. Por eso, sea cual sea el lugar donde se viva, es esencial que el adulto mayor conserve voz, participación y sentido. Nadie debería sentirse un estorbo en la etapa final de su vida. Nadie debería sentir que su presencia es tolerada por obligación. Y nadie debería tomar decisiones que borren su historia o su autonomía sin escuchar su palabra. El respeto es el verdadero fundamento de cualquier convivencia sana. Desde la fe cristiana hay una verdad consoladora: la persona mayor nunca está sola en lo esencial.
Puede cambiar el entorno, pueden cambiar los ritmos, pueden cambiar los espacios, pero la vida no pierde su valor ni su acompañamiento profundo. La fe no reemplaza a la familia, pero sostiene el corazón cuando las circunstancias no son perfectas. Hay ancianos que viven con sus hijos y necesitan trabajar su autonomía interior para no depender emocionalmente de cada gesto. Hay ancianos que viven solos y necesitan fortalecer sus vínculos comunitarios para no aislarse. Hay ancianos en residencias que necesitan visitas y contacto para no sentirse olvidados. Cada realidad tiene desafíos distintos, pero todas pueden vivirse con dignidad si hay verdad y cuidado. Al final, la mejor decisión será aquella que combine seguridad, respeto, acompañamiento y paz interior, no la que responde a la presión social, ni la que busca quedar bien ante otros, ni la que nace del miedo. La mejor decisión es la que permite vivir los años que vienen con mayor serenidad posible. Y aquí conviene recordar algo muy importante: esta no es una decisión que se toma una vez y para siempre. Las circunstancias cambian, la salud cambia, las necesidades cambian. Lo sabio es mantener una actitud flexible, abierta a ajustes, sin dramatizar cada transición. Si hay algo que debe guiar esta elección es la dignidad, dignidad en la independencia cuando es posible, dignidad en la dependencia cuando es necesaria, dignidad en la convivencia, dignidad en la soledad elegida, dignidad en la ayuda aceptada, porque la pregunta no es solo con quién deben vivir los ancianos, la pregunta verdadera es cómo pueden vivir estos años con paz, seguridad y respeto, y que cada familia, cada hijo, cada persona mayor pueda hacerse esa pregunta con calma, dialogar sin miedo y decidir sin culpa. Que la decisión no sea fruto de la prisa sino de la sabiduría, que no nazca del temor sino del amor bien ordenado, que quienes atraviesan esta etapa encuentren un lugar donde su historia sea valorada, su palabra escuchada y su fragilidad respetada, y que cualquiera sea el techo bajo el que vivan nunca les falte lo esencial: compañía verdadera, trato digno y la certeza de que su vida sigue teniendo sentido.